Hola a todos, mi nombre es Antonio y en este vídeo os voy a explicar cuáles son los elementos básicos de una hoja de cálculo y algunas operaciones básicas que se pueden hacer con la hoja de cálculo. Bueno, en primer lugar, deciros que la celda sería el elemento mínimo de información de una hoja de cálculo. Esto de aquí sería una celda. En una celda podemos introducir valores numéricos, es decir, números. Podemos introducir texto o podemos introducir fórmulas y otro tipo de elementos. Una celda sería la intersección entre una columna, esto de aquí sería una columna, la columna D, y esto de aquí sería una fila. Una columna, como podéis ver, sería una sucesión de celdas verticales que están contiguas, mientras que una fila sería una sucesión horizontal de celdas. Por tanto, una celda sería la intersección, en este caso, la celda D11, que sería esta, sería la intersección de la columna D y la fila 11. Bueno, también tenemos el concepto de rango. Rango sería un conjunto de celdas contiguas. Un rango sería, por ejemplo, esto. Cuando nosotros seleccionamos este conjunto de celdas que iría desde la celda B4 hasta la celda D6. Esto sería un rango, es decir, un conjunto de celdas consecutivas o contiguas. Bueno, para movernos en la hoja de cálculo lo podemos hacer con la flecha de desplazamiento hacia la derecha, con la flecha de desplazamiento de la derecha, la flecha de desplazamiento hacia abajo, hacia arriba y hacia la izquierda. Lógicamente también podemos utilizar el ratón para pinchar en la celda que nosotros queramos. Otra forma sería pinchar en este rectángulo donde nos va a poder, donde nos permite introducir un número de celda, por ejemplo la celda C100, y nos va a llevar a la celda C100, como podéis ver. Si quisiéramos ir a la celda C1, pues nada, lo escribimos aquí, celda C1, le damos al Enter y como podéis ver estamos en la celda C1. Bueno, tenemos otra serie de combinación de teclas que pulsando una serie de combinación de teclas vamos a poder movernos a través de la hoja de cálculo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos irnos a la última fila de nuestra hoja de cálculo, lo que haríamos sería pulsar la tecla Control y pinchar al mismo tiempo la tecla de desplazamiento de hacia abajo. Como podéis ver, nos hemos ido a la última fila de nuestra hoja de cálculo. Si quisiéramos irnos a la primera celda, pues lo que haríamos sería pulsar la tecla Control y pulsar la tecla de inicio al mismo tiempo. Como podéis ver, nos hemos ido a la celda A1. Si nos quisiéramos ir a la última columna, pues lo que haríamos sería pulsar la tecla Control y la flecha de desplazamiento derecha. Como podéis ver, nos hemos ido a la última columna. Si quisiéramos ir a la primera columna, pues pulsamos la tecla Control y la flecha de desplazamiento izquierda. También podemos utilizar la tecla Pasar pantalla o AVPAC, que lo que nos va a permitir es ir avanzando de pantalla en pantalla. Si le damos a la tecla RPAC, hace lo contrario, es decir, sube de pantalla en pantalla cada vez que le demos. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos introducir los valores en una hoja de cálculo. Bueno, nosotros pinchamos en la celda en la cual queremos introducir un valor y simplemente si queremos introducir un texto, pues lo escribimos. ¿Vale? Si queremos borrarlo, le pinchamos y le damos a suprimir. Si queremos introducir un número, pues lo escribimos. Como podéis ver, en la barra de fórmulas tenemos aquí el valor que hemos introducido y aquí también podríamos modificarlo. ¿Vale? Modificarlo, borrarlo o introducir otro valor. O otra forma de cancelar o de borrar lo que estamos escribiendo sería pinchar aquí en el botón cancelar. ¿Vale? Le pinchamos y cancelaríamos o borraríamos, dejaríamos la celda vacía. También lo podemos hacer pulsando la tecla escape. ¿Vale? Si pulsamos un valor aquí, por ejemplo este texto, y queremos confirmar
el valor que hemos introducido, pues le podemos pinchar aquí en introducir, ¿vale? O también podemos pulsar la tecla Enter. La diferencia es que si pulsamos la tecla Enter, pues veis, se baja a la celda inferior. Para borrar valores en la hoja de cálculo, pues simplemente lo que hacemos es pinchar en uno de ellos y le damos al botón de suprimir. Si quisiéramos borrar varios a la vez, lo que hacemos es pinchar con el botón izquierdo en una celda y sin dejar de pinchar con el botón izquierdo hacemos el rectángulo sobre los elementos que queramos borrar y luego soltamos con el botón izquierdo. Entonces en este momento que tenemos ya la selección de lo que queremos borrar, le damos al botón de suprimir y se borran todos los elementos. Otra cosa que podemos hacer es, si nosotros escribimos algo, cuando nosotros escribimos aquí un texto, cuando escribimos más de la cuenta, como veis, el texto se pasa a la siguiente celda. ¿Lo veis? Si quisiéramos que esto se viera completamente o que la celda se adaptara al ancho de lo que hemos escrito, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nos posicionamos en medio de las dos columnas y cuando sale esta flechita, lo que podemos hacer es pinchar con el botón izquierdo y movernos hacia la derecha hasta que lleguemos a la longitud de todo el texto que hemos escrito. Como podéis ver, así agrandaríamos una columna, el ancho de una columna. También podemos hacerlo con las filas, podemos agrandar su altura pinchando cuando nos sale esta flechita y moviéndonos hacia abajo o hacia arriba. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos seleccionar un conjunto de celdas. Para ello lo que hacemos es que pinchamos en la celda inicial y sin dejar de pinchar con el botón izquierdo nos movemos hasta la celda final y soltamos. Como podéis ver, hemos seleccionado este rango de celdas. Si queremos seleccionar celdas que no están contiguas, pues lo hacemos de la siguiente forma. Pinchamos en una de ellas, pulsamos la tecla Control y pinchamos en otra celda, por ejemplo en esta. ¿Vale? Si quisiéramos seleccionar esta otra, pues pinchamos otra vez la tecla Control y pinchamos con el botón izquierdo. Si quisiéramos seleccionar esta, pues lo mismo, pinchamos la tecla Control y pinchamos con el botón izquierdo. Y así sucesivamente. Como podéis ver, hemos seleccionado celdas que no son consecutivas. Bueno, para copiar celdas haríamos lo siguiente. Seleccionamos, imaginamos que queréis copiar estas celdas de aquí. Pues las seleccionamos, pinchando con el botón izquierdo y sin soltar nos movemos hasta la última celda. Y le damos al botón derecho, copiar. ¿Vale? Como podéis ver, las celdas que vamos a copiar se seleccionan con un cuadradito de color verde y veis que se está moviendo. Si queremos pegarlas, por ejemplo aquí, pues pinchamos y podríamos darle aquí a la opción pegar o darle a las teclas Control y V al mismo tiempo. Como podéis ver, se han copiado. Bueno, si quisiéramos cortarlas, pues sería lo mismo. Seleccionamos las celdas, botón derecho, cortar. La diferencia es que si cortamos se van a borrar de su sitio original y la vamos a mover al sitio nuevo. Y para pegarla nos vamos a la celda de destino y le damos a Control V. ¿Vale? Como podéis ver, se han cortado de aquí y se han borrado del sitio original.